Imperio persa se iba expandiendo por el mundo de una manera arrolladora, pero en esa fecha ocurrió la batalla de Maratón, en la cual los atenienses, a pesar de que eran superados en número frente al imperio persa, lograron vencer y dice la historia que hubo un soldado, Filipides, que para poder avisar a la ciudad de Atenas que los persas habían sido derrotados, corrió desde Maratón hasta Atenas, aproximadamente 40 kilómetros es eso, corrió sin parar, ¿no? Llegó a la ciudad para anunciar esto porque la ciudad estaba a punto de quemar, es decir, los atenienses tenían temor de que los persas llegaran, entonces para que no robaran y humillaran la ciudad, ellos habían decidido matarse a sí mismos y quemar toda la ciudad, ¿no? Para evitar que los persas llegaran a tener algún tipo de botín. Entonces Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas, 40 kilómetros sin parar, para poder avisar a la ciudad de que no se destruyan, no se maten, porque los atenienses habían vencido. Y así fue. 40 kilómetros después, este hombre llegó, anunció la victoria y cayó desplomado, muerto, ¿no? Por el esfuerzo de haber corrido sin parar durante 40 kilómetros. En su honor se juega, hasta el día de hoy se practica la disciplina de la maratón, ¿no? Que son aproximadamente 42 kilómetros que los atletas tienen que recorrer en recuerdo a esta hazaña que este hombre hizo para poder anunciar la victoria de los atenienses sobre los persas. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque obviamente había una urgencia, había un enfoque, había una fortaleza de este hombre para poder correr tal cantidad de distancia, 40 kilómetros, y muchos obstáculos también a lo largo del camino, y sin embargo, él pudo sortear todos los obstáculos hasta llegar a la meta que él se había propuesto, de poder llegar a tiempo para avisar a la ciudad de que no se destruyera, porque la amenaza persa había sido aniquilada, ¿no? Y en ese sentido también, hermanos, la vida espiritual se puede ver como una carrera, ¿no? Pablo lo llama la carrera de la fe. Y como toda carrera, como todo camino, también tiene obstáculos. Vamos a encontrarnos con diversos y diferentes obstáculos a lo largo de la vida que nos impiden buscar a Dios, que nos impiden agradar a Dios, que nos impiden hacer su voluntad. Y podemos pensar en muchos de ellos, ¿no? Podemos pensar en la realidad económica que vivimos, trabajos que muchas veces son mal remunerados o donde tenemos que trabajar muchas horas más de lo normal, más de lo saludable. Las tecnologías que existen al día de hoy que hacen que muchas personas hayan prácticamente convertido en adictos a las redes sociales, adictos al internet, adictos al celular y a todo ello, a la hipersexualización de este mundo. Usted puede ver alusiones al sexo en cualquier lugar, en cualquier programa, en cualquier contenido, ¿no? Está por todos lados y está disponible al alcance de cualquier persona realmente. Las mismas crisis económicas, políticas, sociales y todo ello que no va a menguar, sino más bien va a seguir acrecentándose cada vez más edad mientras más cerca estamos de la venida del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos salir adelante en medio de estos obstáculos y de estas circunstancias? Bueno, la palabra de Dios nos da el camino, nos da la sabiduría para poder quitar los obstáculos que nos impiden agradarle a Dios, serle fieles y poder cumplir el propósito que Dios nos ha establecido. Si pensamos en los tiempos del Antiguo Testamento, usted va a mirar que cada vez que Dios llama a su pueblo a encontrarse con Él, hay algunas palabras que se repiten. Santifíquense, quítense sus atavíos, echen sus ídolos fuera, límpiense para venir a la presencia de Dios. El encuentro entre Dios y su pueblo era un evento especial. Podemos pensar en el monte Sinaí, podemos pensar en varios eventos a lo largo de la historia de Israel, en los cuales el pueblo tuvo un encuentro con Dios, y siempre que el pueblo viene al encuentro con Dios, el pueblo tiene que santificarse, el pueblo tiene que limpiarse, el pueblo tiene que quitar todas aquellas cosas que le obstaculizan y que no le dejan poder agradar al Señor. Así que vamos a mirar en 2 Timoteo 2, 3 al 7, varios obstáculos que Pablo muestra a Timoteo que le pueden impedir a él y a nosotros, por extensión, poder agradarle al Señor. Pero primero vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Padre, te suplicamos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos guíes en este tiempo de tu palabra. Enséñanos, Señor,
y dispone estos corazones sobre todo, Señor, porque no solamente queremos entender con la mente, pero queremos estar dispuestos con el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice los versos 3 y 4, Pablo hablando a Timoteo, y lo primero que vamos a mirar es: quita la falta de compromiso que nos impide agradar a Dios, ¿no? Quita la falta de compromiso que nos impide agradar a Dios. Y el texto dice, y voy a hacer algunos hincapiés aquí porque tal vez la traducción de la Reina Valera no es la mejor aquí en este punto, así que vamos a mirar esta traducción. Sufre penalidades conmigo, o sufre penalidades junto con otros, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que sirve como soldado se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Así que la primera metáfora, la primera figura que vamos a ver acá, cómo Pablo se refiere a Timoteo, es como la de un soldado. Pero por favor, no se equivoque. No piense usted en un soldado como los de hoy, ¿verdad? Un soldado de los de ahora. No, Pablo se está refiriendo, Pablo está pensando en el legionario romano. El legionario romano era un soldado de infantería pesada, que era parte de las huestes imperiales de Roma, que llevaban el orden, la paz a todas las naciones que abarcaba el imperio romano. La infantería romana se inspiró en los famosos hoplitas griegos, ¿no? La infantería de los griegos fue la inspiración para luego crear la infantería romana, pero ellos al final lograron su propia identidad y fueron tan efectivos y fueron tan buenos, hermanos, que lograron y fueron una de las llamémoslo así, los factores fundamentales para que el imperio romano se extendiera como se extendió. Eran imbatibles, ¿no? Eran parte de la infantería pesada, vuelvo a repetir, y estaban vestidos con casco, coraza, lanza, escudo, espada, daga y sandalias. Formaban parte de legiones, ¿no? Y cada legión contaba más o menos entre 5.000 a 6.000 legionarios, ¿no? Al mando de centuriones y al mando de otros. Los centuriones eran líderes de 100, ¿no? Por eso se llamaba centuriones. Y aparte otros oficiales. El punto es que en su apogeo, el imperio romano llegó a tener entre 25 y 30 legiones activas, ¿no? De legionarios a lo largo de todo el imperio que pudieron llevar la Pax Romana, conocida como la Pax Romana, que hizo posible, y esto es interesante, hizo posible que el evangelio pudiera correr por el mundo sin mayores problemas, ¿no? Pablo, los apóstoles, los discípulos podían viajar caminando, podían viajar por todo el imperio romano con seguridad gracias a los legionarios romanos, gracias a que Roma, por medio de sus soldados, había dejado destacamentos y guarniciones en cada lugar y que instauraban la paz. Aparte, estos hombres, estos legionarios, dice, servían durante 25 años. Normalmente el reclutamiento empezaba a los 15 y servían durante 25 años y eran normalmente reclutados voluntariamente. Es decir, los legionarios voluntariamente se ofrecían para servir, servían durante 25 años y eran sometidos a un intenso entrenamiento de combate. A largas marchas diariamente tenían que marchar con todo su equipo a cuestas y estaban preparados para establecer caminos, construir puentes, levantar campamentos y estar física y mentalmente preparados para la batalla en cualquier momento. Eran efectivos no solamente por esto, por su arduo entrenamiento, sino por su estrategia en el campo de batalla. Las falanges romanas eran conocidas por ser impenetrables, ¿no? Los soldados, los legionarios romanos se ponían uno al lado del otro en una formación en la cual era imposible poder entrar, porque era como un muro de escudos que avanzaba mientras las lanzas atacaban a los enemigos. Así que las formaciones de los legionarios romanos y las estrategias, la falange romana era solo una de las estrategias, tenía muchas, les permitía realmente pelear en cualquier terreno, aún contra ejércitos de mayor número que ellos. Así que estamos hablando de una capacidad militar muy fuerte, y en eso es lo que está pensando cuando Pablo exhorta a Timoteo a verse a sí mismo como un soldado, como un legionario de Cristo, ¿no? La diferencia, como un legionario de Cristo, uno que forma parte de las huestes del Señor y que le debe, a diferencia de los legionarios que le debían lealtad a César, los cristianos le deben lealtad suprema a Cristo. Ahora, ¿esta idea de verse como soldado es algo nuevo en las Escrituras? No. Vamos a ver que en varios pasajes de la Biblia muestra al creyente, a los creyentes como soldados de Cristo. Mira, por ejemplo, y no lo vamos a leer por el tiempo, pero solo quiero mencionarlo, Efesios 6:10. Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Y describe las partes de la armadura del legionario que son equivalentes a aquellas a las cuales el creyente también tiene que vestirse para poder permanecer en el día malo y estar firme.
Filipenses capítulo 2, verso 25, Pablo llama a Epafrodito, le llama colaborador, hermano y compañero de milicia o compañero de armas, ¿no? Un soldado, compañero de armas. Y recuerda que los compañeros de armas, los legionarios con los cuales tú batallabas, eran cruciales. Basta que uno de ellos fallara y toda la falange se venía abajo. Todos tenían que estar unidos y en el mismo sentir. Primera Timoteo 1:18, Pablo exhorta a Timoteo nuevamente a que milite la buena milicia, ¿no? Que sirva adecuadamente, dice, como un soldado en servicio activo. Entonces, ya entendiendo que este concepto no es algo nuevo en las Escrituras, Pablo exhorta a Timoteo entonces a poder ser soldados de Cristo, buenos soldados de Cristo, activos, diligentes, esforzados, valientes y comprometidos con la causa del Señor. Y en ese sentido, hay 7 obstáculos aquí en estos 2 versos que Pablo menciona que un creyente puede caer para no ser un buen soldado de Jesús, para no ser fiel a Dios. Mira lo que dice, lo primero. No lo vas a ver en la Reina Valera porque la Reina Valera lo traduce como simplemente sufre penalidades, pero realmente esa palabra está compuesta, es una palabra compuesta en el original y significa sufre penalidades conmigo o con otros. Esa es la idea de esa palabra, sufre penalidades conmigo o con otros. La idea es de que no sufres penalidades solo. Y ese es el primer error, el primer obstáculo que un creyente tiene que vencer, ser individualista. ¿No? Lo que se conoce como un llanero solitario, lo que se conoce como la persona que no entiende la importancia de la comunión de los creyentes en la iglesia local. Pablo le dice, sufre penalidades conmigo. La idea es que el legionario romano no puede sobrevivir en el campo de batalla si se encuentra solo. El legionario romano por sí solo, por más hábil que sea, podrá vencer a algunos enemigos, pero no va a poder vencer a todos. En cambio, la falange romana de soldados unidos el uno con el otro, formando un muro inquebrantable, es invencible. Esa es la idea. Entonces, de esa misma manera, el creyente no puede ni sostenerse espiritualmente, ni salir adelante fuera de la comunión de sus hermanos. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8 dice esto. Así que los creyentes tenemos que estar unidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, exhortándonos, dice Hebreos, unos a los otros, entre tanto que aquel día se acerca, para que ninguno de nosotros, dice, sea engañado, o sea corrompido, o sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces es importante, y ese es el primer obstáculo, ser individualista, no querer ser parte de la comunión de la iglesia, no querer someterme a la comunión de la iglesia, no querer someterme a la comunión y al escrutinio y a la ayuda y al sostén de los hermanos en la fe. Cuando una persona quiere simplemente hacer su vida de manera individual, está en grave peligro y ese le hace un gran obstáculo para que pueda crecer en la comunión con Dios. Es imposible crecer en la comunión con Dios de manera individual, por mi propia cuenta, sin necesitar a mis hermanos, sin necesitar de la edificación, del sostén, de la oración, de la comunión, de la iglesia local. Es imposible, no se puede. Y hay lamentablemente, hoy hay un gran número de creyentes que piensan equivocadamente, que están agradando a Dios en sus casas, sin ser parte de la iglesia, sin ser parte de la comunión de los santos, sin congregar regularmente, sin servir en la iglesia. Entonces están completamente equivocados, porque no se puede vivir de esa manera. Pablo lo dice, sufre penalidades conmigo o con otros, no solo. Segundo obstáculo es no estar espiritualmente preparado. Imagínate, por favor, que un soldado tiene que estar preparado físicamente, estratégicamente, mentalmente, para poder rendir adecuadamente en el campo de batalla. Imagínate pues un soldado perezoso, un soldado que no está preparado, que no está entrenando, que se encuentra oxidado físicamente hablando. Va a fallar y va a condenar a la ruina a sus compañeros, porque basta que un miembro de la falange romana falle para que toda la falange se venga abajo y todos mueran. De la misma manera, pues entonces el creyente, usted y yo, hermanos, tenemos que mantenerlos afilados espiritualmente contra los enemigos de nuestra alma. ¿Cuáles son? Nuestra propia carne, que constantemente nos está inclinando para hacer lo malo, lo que no le agrada a Dios, lo que le desagrada. También las cosas de este mundo, que está vendido al pecado y vendido a la muerte, y también a Satanás, que obviamente también desea nuestra propia destrucción, que podamos vivir en pecado y que podamos alejarnos de la fe en el Señor. Tercer obstáculo, no estar dispuestos a sufrir. Recuerda lo que dice Pablo, sufre penalidades. Con otros es cierto, pero sufre penalidades. ¿Qué significa esto? El entrenamiento de un legionario romano era arduo, era algo duro. Solamente los más fuertes, solamente los más tenaces
podían resistir. Solamente aquellos que estaban realmente concientizados y preparados podían soportar ese durísimo entrenamiento. Y tenía que ser así, porque en el campo de batalla solo podían estar los mejores, solo podían estar los que estaban realmente convencidos, los que no iban a temblar en el campo de batalla, los que no iban a cobardarse ante el sonido de las espadas, ante la sangre, ante los gritos, los que iban a seguir adelante y tener esa fortaleza mental para continuar a pesar de todo lo que pudieran ver a su alrededor. Solo los mejores tenían que estar allí. En un sentido, entonces, tenían que estar dispuestos a sufrir. Tenían que estar dispuestos a sufrir. Caramba, estar en el campo de batalla no es un paseo de rosas. Es algo terrible. Muchos, usted puede certificarlo esto, muchas de las personas que regresaron de Vietnam regresaron con un síndrome, que es el síndrome de estrés postraumático. Gente que estuvo que vio cosas tan terribles en la guerra que nunca más volvieron a ser los mismos. Su mente era frágil y se rompió. Y realmente llegaron a terminar suicidándose o haciendo cosas terribles, porque sufrieron. El punto es que los creyentes, hermanos, también tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Es un desafío. Nadie puede ser espiritualmente apto sin haberse negado a sí mismo, sin batallar contra el pecado, sin someterse diariamente al Señor, sin humillarse diariamente al Señor. Es imposible, no se puede. Es un sufrimiento en un sentido porque es matar nuestra carne, es aplacar los deseos de nuestra carne diariamente. No es algo que usted va a hacer una vez al año, una vez cada cierto tiempo. Es algo que vamos a tener que hacer diariamente. Usted puede estar bien hoy día espiritualmente, pero nada le asegura que mañana siga así. Yo tengo que estar cuidando y velando de mi propia condición espiritual. Y si no lo hago, déjeme decirle, voy a fracasar, voy a ceder. Y yo necesito estar entonces preparado para el sufrimiento. El punto es, hermanos, que este mundo y esta sociedad no quiere sufrir. No están dispuestos al sufrimiento, detestan el sufrimiento, pero es algo contradictorio, porque la Biblia jamás promete una vida sin sufrimiento. La Biblia jamás promete una vida sin aflicción. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber aflicción de diversos tipos, de diversas formas, en diversos momentos, de diversas intensidades, pero va a haber aflicción. No se engañe, querido amigo, hermano, que tal vez usted dice, bueno, yo no tengo aflicción, me va bien en la vida. No se engañe, porque probablemente usted está ciego y no está viendo lo que realmente está sucediendo en la vida o lo que puede suceder mañana más adelante. Hay una persona que dice, bueno, yo no necesito de Dios porque realmente me va bien en la vida. Déjame decirte que te puede ir bien hoy, pero al final de tu vida lo único que te espera es el infierno. Es el infierno. Y es mejor sufrir en esta vida por causa de Cristo que sufrir eternamente en el infierno, ¿verdad? Es mucho mejor sufrir aquí temporalmente para luego recibir la recompensa eterna del Señor que luego sufrir eternamente en el infierno, por más bien que nos haya ido aquí en esta vida. El cuarto obstáculo, ceder a la mediocridad. Pablo le dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. La idea es no solamente un soldado, un buen soldado. No solamente un legionario, uno del montón, uno cualquiera, ¿no? No, un buen legionario, un buen soldado, alguien que está comprometido con su llamado, dispuesto a sufrir el precio que conlleva ese llamado que escogió. Recuerda que era un reclutamiento voluntario, nadie lo obligaba a ser legionario, excepto en condiciones de guerra en las cuales el Imperio Romano sí hacía una leva, por así decirlo, ¿verdad? Tomaba a muchos, pero si no era voluntario. Así que ser un buen soldado era y sigue siendo, pienso yo, la meta de todo soldado, ¿verdad? Todo soldado que ingresa a la escuela de oficiales, suboficiales o lo que fuera, tiene la meta de ser un buen soldado. Tiene la meta de ser bueno, es decir, una persona que sea destacable en batalla, hábil con el manejo de las armas, letal contra sus enemigos, confiable para sus compañeros, obediente a sus líderes, leal a su emperador. Eso es lo que el legionario esperaba. Lo que un buen legionario significa, alguien que era diestro en combate, alguien que era imbatible en combate, ¿no? Que era diestro en el uso de las armas, que era confiable para sus demás compañeros, que no le iban a temblar las piernas en el campo de batalla, que no iba a rendirse porque tal vez había entrenado todo el día y en la noche tenían que ir a batallar. Era una persona que estaba con un temple de acero, por así decirlo. En un sentido también entonces el creyente es llamado a no vivir en esa mediocridad. Si vamos a ser soldados de Cristo, dice Pablo, seamos buenos soldados. Si vamos a ser creyentes en Jesús,
por la gracia de Dios y damos gracias al Señor, porque Él nos ha hecho creyentes, Él por su gracia nos ha salvado. Y eso no depende de nosotros, pues es don de Dios, dice la palabra. La salvación es don de Dios, pero el ser un buen creyente, eso sí depende de mí. Si Dios me ha regalado su gracia, si Dios me ha regalado la maravilla de la salvación, entonces yo quiero aprovecharla y quiero no tomarla en vano y quiero ser un buen creyente para mi Señor. Quiero en un sentido, si se pudiera entender de esta manera, enorgullecer a mi Señor. Quiero agradarle, quiero que Él pueda ver que su salvación no ha sido en vano en mi persona. Es decir, quiero ser un creyente que sea un buen soldado en la milicia de Cristo, destacable en la obra de Dios. No uno más del montón, uno cualquiera, uno que dice, bueno, está o no está, no importa porque no hace ningún efecto en la causa. No, quiero ser alguien que pueda destacar en la obra de Dios. Quiero ser hábil y diestro en el manejo de la palabra. Quiero ser letal en oración contra el enemigo, confiable para mis hermanos en la fe, obediente a mis líderes, leal al Señor. Así es como se vería un buen soldado de Cristo, un buen creyente que entiende lo que significa esto. Y esto es completamente contrario a la mediocridad. La mediocridad es decir, bueno, ya estoy aquí, gracias a Dios me voy al cielo, no hay nada más que hacer, no hay por qué esforzarse, no hay por qué seguir adelante, ¿para qué prepararme? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué servir más? ¿Para qué? Muchos disfrazan esto de humildad diciendo, no, yo no quiero destacar, yo no quiero glorificarme, no, yo no quiero que la gente me mire. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tu vida lo uses para algo que vale la pena. Que el proceso de envejecimiento que a todos nos va a llegar, hermanos, nos llegue habiendo aprovechado los días y los años que Dios nos regaló en esta vida. La mediocridad es el sello de este mundo. Si te pones a pensar, este mundo está diseñado para formar gente mediocre. Este mundo está configurándose para formar gente mediocre. Los niños no necesitan estudiar, tienen a ChatGPT, tienen inteligencia artificial, no tienen por qué leer, no tienen por qué estudiar, no tienen por qué prepararse. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucede todas estas cosas? ¿Por qué crees que no han liberado de manera gratuita? ¿Porque son buenos y quieren que la gente crezca? No, porque quieren entontecer más a la gente. ¿Por qué? Porque obviamente el poder y la información la manejan unos pocos nada más. Y todo lo demás simplemente se vuelven corderos, ovejas nada más, sin pensamiento, sin raciocinio, sin criterio. Y eso les conviene a los líderes de las élites mundiales, mantener en ignorancia, mantener en mediocridad a la gente, para que no puedan pensar. Pero Dios nos ha dado, dice la palabra, la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo, no una mente perezosa, no una mente ociosa, no una mente mediocre, sino que aún con la vida que Dios nos ha dado y en donde Dios nos ha puesto, podemos crecer para la gloria de Dios. Podemos crecer para la gloria de Dios. Siguiente obstáculo, entonces. Mira que te estoy mencionando ya varios. El primero de ellos, solo para recapitular y no lo pierdas de vista, ser individualista, ¿verdad? El segundo, no estar espiritualmente preparado. El tercero, no estar dispuesto a sufrir. El cuarto, ceder a la mediocridad. El quinto, enredarse en los asuntos de la vida. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. La Biblia de las Américas lo traduce de esa manera. El soldado en servicio activo no se enrede en los negocios de la vida diaria. El término enredar significa envolver, trenzar, involucrarse. La idea es de cosas que nos atrapan, asuntos que nos atrapan y que nos distraen y obstaculizan del propósito que tenemos. El creyente como propósito en su vida, ¿cuál es? Darle la gloria al Señor, honrarle, glorificarle, cumplir la gran comisión, obedecerle. Entonces, ¿qué significa esto de no enredarse en los asuntos de la vida diaria? No enredarse en estas cosas. Es todos estos asuntos que nos atrapan, nos distraen, nos obstaculizan de aquello a lo que Dios me mandó. Que me impiden llegar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Que me encuentre en la vida haciendo cualquier cosa, menos lo que Dios me mandó. Que la vejez me alcance y que el tiempo pase, hermano, porque el tiempo es tirano, el tiempo va a avanzar. Haga bien las cosas o no, el tiempo avanza. El físico decae, los años llegan. Y la idea de esto es que la vejez y la muerte me lleguen sin que yo haya podido hacer lo que Dios quería que yo hiciera en esta vida. Esta palabra también es utilizada, enredar, también es utilizada en 2 de Pedro 2:20. Cuando Pedro se refiere a aquellos que después de haberse vuelto creyentes llegan a ser confundidos por las falsas enseñanzas y por el pecado. Mira lo que dice la palabra, pues hablando palabras vanas infladas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hablando de los falsos maestros, dice, les prometen libertad,
pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos, dice, escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido nunca el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es aquella persona que ha sido salvada por el Evangelio, que ha sido salvada por la gracia de Dios, ha sido salvada de la condenación del pecado, que vuelve a enredarse en aquellas cosas de las que Cristo le sacó. Qué terrible es que yo habiendo sido liberado a la libertad de Cristo para servir a Dios, para obedecerle, para honrarle, para vivir una vida llena del poder de Dios, me vuelva a enredar nuevamente en los pecados y en los asuntos de la vida, en las cosas pecaminosas, en la pornografía, en la masturbación, en el chisme, en la adicción al celular, a los videojuegos, a las redes sociales, a la religiosidad, a los programas de entretenimiento barato y a todas estas cosas que hacen que me vuelva nuevamente a estos ídolos, porque son esos, son ídolos. A estos ídolos que me hacen que me vuelva a rodear a ellos cuando Dios me salvó para vivir una vida que le dé la gloria a Él. Qué terrible es eso. Pedro dice, mejor les hubiera no habido ser salvos nunca. Mejor les hubiera sido que se quedaran en incredulidad. Porque después de haber conocido la luz, volver a enredarse en la oscuridad, eso es terrible. Eso es terrible. Vaya que sea una persona que estaba en la iglesia, que pensaba que era creyente, pero no lo era, porque su vida evidenciaba que no era creyente, porque nunca se interesó por la palabra, nunca se interesó por la obra de Dios, siempre era una persona tibia, religiosa, sí, porque venía a la iglesia, cantaba, aplaudía cuando había que aplaudir, se sentaba cuando tenía que sentarse, se paraba cuando tenía que pararse, hacía todo lo correcto exteriormente, pero realmente en su corazón jamás había conocido a Dios. Bueno, se puede entender porque esa persona no era creyente, esa persona estaba engañada, como muchos hay engañados en las iglesias, pensando que son creyentes solo porque vienen una vez al mes o 2 veces al mes a la iglesia. Pero en su casa nunca oran, nunca leen la Biblia, no conocen a Dios verdaderamente. Bueno, puede entenderse porque no son creyentes verdaderamente, pero lo que Pedro dice aquí está hablando de personas que sí eran creyentes, habían escapado de la condenación, habían escapado del infierno y vuelven a enredarse nuevamente en asuntos pecaminosos, en las cosas de esta vida que les vuelven en un sentido inútiles para las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice, el soldado no debe enredarse en los asuntos de esta vida. Esta palabra enredar es la raíz de nuestra palabra moderna, pragmatismo. ¿Qué es alguien pragmático? Alguien pragmático es alguien que dice, bueno, si funciona para mí está bien. Si me da resultados, no pasa nada. Si, por ejemplo, una persona pragmática pensaría de la siguiente manera. Bueno, me han ofrecido un negocio el domingo. Si voy a ganar plata, está bien. Es decir, en su escala de valores no está el congregar o el servir a Dios como algo importante, sino es como que, bueno, eso tiene un beneficio, sí, pero dinero tiene más beneficios, así que me voy por el mejor. Es una especie de mercenario espiritual, ¿verdad? Busca el mejor postor, un bucanero, un ladronzuelo de poca monta, por así decirlo. Una persona que piensa en cuestión de costo-beneficio, no en cuestión de convicciones. Y esta persona es esa persona pragmática. Pablo dice, no seas pragmático, no seas pragmático. Vive por convicciones, vive por principios bíblicos. No por lo que funciona, porque no todo lo que funciona, hermanos. Alguien decía por ahí, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo lo que funciona es correcto. No todo lo que funciona es correcto. El diablo se disfraza también como ángel de luz. El diablo disfraza también sus trampas como bendiciones. Cuidado allí. Pablo no debían enredarse en los asuntos de la vida mientras estuvieran en servicio activo. De la misma manera, el creyente debe enfocarse en la causa de Cristo, no enredándose en los asuntos y afanes de esta vida, de manera que no pueda cumplir con el llamado de Dios como soldado de Cristo. Entonces usted no debe ver, yo no debo verme, usted no debe verse como un creyente enredado en problemas, enredado en asuntos financieros, enredado en inmoralidad, enredado en robos, enredado en conflictos familiares, enredado en negocios que le impidan adorar y servir a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente no ha sido llamado a eso, el creyente está en servicio activo. Usted está en servicio activo, hermano.
Y con eso no estoy diciendo que no vamos a trabajar o no vamos a hacer las obligaciones de la vida diaria. No, lo que estoy diciendo es que usted no puede dedicarse exclusivamente a eso, nada más. Usted tiene una realidad mayor, un llamado superior al de proveer para vivir y comer. Y ese es el servicio activo. Usted ha sido llamado para vivir en servicio activo al Señor, dispuesto para hacer lo que Dios quiera, cuando Dios lo quiera y como Dios lo determine. ¿Cuántos dicen amén? Usted está en servicio activo. El legionario durante 25 años, usted durante toda la vida. ¿Qué le parece? Hasta el último respiro de su vida, usted está en servicio activo. Hasta el último día que Dios me concede en esta tierra, estoy en servicio activo. No podemos dejarlo. Hemos sido llamados por Dios. En otros países es la costumbre, ¿verdad?, es que los pastores se jubilan. Eso para mí es algo que no tiene sentido. Si Dios te ha llamado, ¿cómo te vas a jubilar? No puedes jubilarte. Dios te ha llamado hasta el fin de tu vida. Yo no veo a Pablo jubilándose, no veo a Pedro jubilándose. Hasta el fin de sus días. Tienen que cumplir la tarea que Dios les mandó. Pablo lo dijo en Hechos capítulo 20. Lo único que quiero es cumplir, terminar la carrera, acabar la tarea que Dios me encomendó. Y ese debe ser el norte que el creyente debe de seguir. Hermano, ¿cuál es la tarea que Dios le ha encomendado a usted? ¿Qué es el camino que usted tiene que recorrer? Usted está en servicio activo. Piense y evalúe, ¿qué me está distrayendo? ¿Qué me está llevando por otro lado para no hacer lo que Dios quiere que yo esté haciendo? ¿Me encuentro en este momento de la vida haciendo lo que Dios quiere que estoy haciendo? ¿O estoy distraído? ¿O estoy apartado? ¿O estoy afanado en otras cosas? Hermano, hay algo muy interesante. Mientras el legionario está en servicio activo, el Imperio Romano estaba obligado a sostener sus necesidades. Le daba un sueldo y mira, cuando terminaba su servicio activo, el Imperio Romano recompensaba a los soldados con dinero y a los mejores soldados les otorgaba tierras. A los más valientes, a los que habían sido destacados, el Imperio Romano les otorgaba tierras que pudieran disfrutar ya en su vejez, ¿verdad? Y si, hermanos, un César inmoral y pecador podía proveer y velar por soldados que estaban llamados a matar, puedes ponerlo como quieras, pero al final era matar. ¿Cuánto más el Señor de la gloria nos bendecirá de manera mayor conforme a sus riquezas y gloria a aquellos de sus hijos que puedan entender que el que te ha llamado te va a proveer, hermano? Que el que te ha llamado te va a sostener. Que si usted está enfocado en lo que Dios le ha mandado a hacer, Él no solamente te va a ayudar, Él te va a proveer. Él va a sostener porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidad de cosas en esta vida. Y Dios no es un mal padre, hermanos. Dios no es un hombre, no es un padre irresponsable, indolente, ¿verdad? Dios es un buen padre y Él conoce las necesidades de sus hijos, pero nosotros somos los que necesitamos conocer quién nos ha llamado y para qué nos ha llamado. Y ese es el siguiente obstáculo, desenfocarnos de nuestro propósito. Desenfocarnos de nuestro propósito. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milite se enrede en los asuntos de esta vida, a fin, con el propósito, con la meta de poder agradar al que le reclutó como soldado. Esa es la meta, ese es el propósito, ese es el desafío, la meta a la que usted y yo tenemos que llegar. Los legionarios romanos tenían una sola orden. Lo que el centurión le dijera, eso tenían que hacer. Lo que los centuriones tenían una sola orden. Lo que su oficial superior le dijera, eso tenían que hacer. Los comandantes y capitanes del ejército romano solo tenían una meta. Lo que el César le dijera, eso tenían que hacer. No sé si lo notas, pero hay un principio de jerarquía y de autoridad. Lo que el César dice, los comandantes tienen que hacer. Los comandantes le mandan a los oficiales mandan a los centuriones a los legionarios. Todos tienen que hacer al final lo que el César diga. Y esa es su prioridad, agradar al César, hacer la voluntad del César, lo que el César quiera. La obediencia es obvia. La obediencia no solo es obvia, es necesaria. Cualquier desacato, cualquier rebelión, cualquier intento de individualidad de un legionario que diga, no me parece lo que me está mandando, era castigado simplemente con la muerte. La desobediencia no era permitida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8, verso 8. Respondiendo el centurión a Jesús, le dijo, y recuerda, ten en tu mente, este hombre era un jefe de 100 legionarios, era un centurión. El centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra, dice, y mi criado sanará. Porque también, dice, yo soy hombre bajo autoridad. Recuerda, tenía oficiales por encima. Y tengo bajo mis órdenes soldados, legionarios. Y le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así, al oírlo Jesús, les se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión entendió lo que nosotros muchas veces no entendemos. Hay un principio de autoridad. Hay un principio de autoridad al que usted y yo estamos sujetos. En última instancia, al Señor. Y si Dios es realmente el Señor de mi vida, y si Dios es realmente el Señor de mi vida, entonces yo no puedo sacar al Señor de mi vida de mi vida. Yo tengo que preguntar al Señor de mi vida antes de tomar cualquier tipo de decisión, antes de hacer cualquier negocio, antes de hacer cualquier cosa que yo quiera o piense hacer. Tengo que consultar con el Señor de mi vida, porque es mi Señor. Recuerda, el centurión lo entendía. Le decía al soldado, ve, e iba. Le decía al soldado, ven, y el soldado venía. Imagínate que el legionero le dijera, no quiero ir, estoy ocupado. No tengo tiempo, gracias, pero no. Ese legionario era castigado inmediatamente. Pero ¿cuántas veces, hermano, usted y yo, cuando el Señor nos dice una cosa, decimos, Señor, sí, pero no puedo, no tengo tiempo, no lo sé? ¿Verdad? Somos desobedientes. No entendemos el principio de autoridad. Y mira que ese principio de autoridad es tan importante que Jesús se maravilló. Jesús no se maravilló de los israelitas, ni siquiera de sus discípulos. Se maravilló muy pocas veces en la Biblia. Y una de esas veces se maravilló cuando un centurión había entendido el principio de autoridad. Si usted y yo entendemos el principio de autoridad, usted va a tener una vida muy bendecida. Dios le ha llamado, hermano, a agradar a aquel que le llamó por soldado. A considerar a Jesús como el Señor de su vida y aquel que tiene que tomar las decisiones finales. Por último, obstáculo, olvidar quién nos ha llamado. Así como el creyente debe enfocarse, recuerda, ¿quién te llamó? El que me llamó es Dios. En el caso de los legionarios era un reclutamiento voluntario. Es decir, el hombre, la persona escogía, ¿sabes qué? Quiero ser legionario, quiero dedicarme a la carrera militar. Qué bueno, está bien. Y en muchos de los casos es así. Si alguien quiere ser oficial, suboficial, la marina, aviación, ejército, pues te acercas, haces el examen, te preparas y listo. Sabes a lo que entras. Tú no puedes entrar y decir, ay no, que es muy difícil. Discúlpame, tú escogiste, nadie te obligó. Tú escogiste esto, nadie te puso una pistola en la cabeza ni te obligó. En el caso del cristianismo es diferente, hermanos. Cristo te llamó. Tú no escogiste ser cristiano. Amén. Tú estabas perdido en tus pecados. Tú estabas muerto, yendo a la condenación igual que yo. Eres un pecador rumbo a la condenación eterna. Y Dios en su misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, nos salvó, habiendo sido esclavos de pecados, odiosos, aborrecibles, desobedientes a los padres, a pesar de que éramos inmundos y todo lo que hacíamos estaba manchado de inmundicia. Dios te amó y te salvó, y me salvó también a mí. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así que Dios te ha reclutado, Él te ha llamado y Él te ha puesto para la alabanza de la gloria de su gracia. Pudo haberte dejado rumbo al infierno y tú ni cuenta te hubieras dado. Hubieras seguido tu vida en tus pecados, en tus delitos, y hubieras ido al infierno, y ahí recién, al abrir los ojos en el infierno, te hubieras dado cuenta de que todas las veces que rechazaste a Cristo, estabas rechazando la salvación. Pero acá hubieras vivido engañado. Pero Dios en su gracia decidió que no vivieras engañado, te salvó. Él te escogió para que puedas cumplir el propósito que Dios quiere en esta tierra. Así que, hermano, recuerda quién te ha llamado, recuerda para qué te ha llamado, y recuerda que estos obstáculos impiden
tenga un fuerte tiempo de comunión con Dios con tantas distracciones. Yo a veces oro en mi carro manejando, pero no puedo comparar eso a estar en un lugar tranquilo, solo, orando al Señor. Porque tengo que estar orando y mirando que no se me cruce la moto, mirando que no se cruce nadie. No puedo estar completamente concentrado. ¿Puedo orar? Sí, lo he hecho también. Pero no puedo pensar que voy a vivir solamente de ese tipo de oración, que es un poco raquítica, valga las verdades. Necesito entonces quitar todos los obstáculos que me impiden buscar al Señor. La adicción a las redes sociales, la adicción a los videojuegos, esta bendita televisión, los entretenimientos, los programas de televisión que me embotan, que me encallecen el corazón, que hacen que yo no pueda buscar a Dios verdaderamente. Le decía el viernes a los hermanos, haga un experimento durante 2 semanas. Decía, hágalo pero no lo haga, ¿no? Durante 2 semanas. Solamente vea televisión, vea redes sociales, vea YouTube, vea todo sin filtro. Vea reel de Instagram, vea reel de Facebook y mire si después de 2 semanas va a poder orar. No vas a poder. Se te va a endurecer el corazón porque está diseñado para eso, para distraernos. Pero hay tantos jóvenes, tantos hermanos que están adictos al celular. No pueden vivir sin el celular. No pueden vivir sin estar jugando videojuegos. No pueden vivir sin estar pasando video tras video y pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se van a dormir con el celular. Están en la cama con el celular. Se levantan con el celular. Están adictos. ¿Cómo van a tener tiempo con Dios así? No se puede. No se puede. Yo necesito sacar esas cosas de mi vida. Tengo que sacarlas. No significa que voy a quemar el celular, no, pero desinstala lo que no te sirve, lo que sabes que está mal, no es que me entretiene. Hay otras formas de entretenimiento, hermano. Antes de que el mundo, de que esas cosas existieran, la gente se seguía entreteniendo. Yo soy de la generación, y mira, ya estoy viejo, que nos entreteníamos con piedras, buscando arañas, cazando chanchitos. ¿Cuántos han cazado chanchitos en la tierra? Ahora mi hija, la menor, me dice, papá, estoy aburrido, me dice. Quiero ver tele. Ah, sí, mamita, no. Vaya a jugar. ¿Con qué? Piensa. Piensa. Yo no tenía nada. En mi casa no había juguetes, no había dinero. Yo me hacía barro y con barro hacía muñequitos, con piedras. Cuando yo le doy a mi hijo todo fácil, le estoy matando la creatividad. Le estoy matando la iniciativa. Estoy haciendo que se vuelva una persona lobotomizada, que solamente piensa, estoy aburrido. Y ahora los jóvenes tienen esa bendita palabra, estoy aburrido. ¿Y a mí qué me importa que estés aburrido? Distráete. Ve la manera como. Ve la manera como. Aún los adultos son así, hermanos. No, es que estoy aburrido, estoy cansado, quiero descansar. Busca a Dios. Lee la palabra. Lee la palabra. ¿Sabes que necesitas ayuda? Cuando abres la Biblia y no puedes leer ni siquiera un capítulo sin desconcentrarte. Si no puedes leer siquiera un capítulo de la Biblia sin que tu mente vuele, tú estás mal y necesitas ayuda. Necesitas desintoxicarte de la inmundicia de este mundo y necesitas volver a sentarte con Dios y decirle, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, purifica mi alma y ayúdame a ser sensible a tu voz porque quiero buscarte. Porque mientras yo no te busque, mientras yo no ore, mientras yo no tenga tiempo con Dios, ni siquiera puedo pensar, Señor, bendíceme, muéstrame tu voluntad, ábreme puertas, ninguna puerta te va a abrir. Porque no estoy buscando a Dios. Obstáculos que nos impiden buscar al Señor. Verso 5, quita la indisciplina que nos impide agradar a Dios. Pablo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Cuando estaba investigando acerca de esto, decía, ¿cómo son los deportes? ¿Cómo eran los deportes en el Imperio Romano? Porque sabemos un poco del Imperio Griego, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos que se iniciaron ahí. Y Grecia tenía este gran culto a la belleza humana del cuerpo y practicaba muchos deportes y todo ello. Y el Imperio Romano heredó mucho de eso, pero se profesionalizó. Ya los jóvenes no practicaban solamente por el culto al cuerpo y todo ello, sino que lo hacían ya cada vez menos personas especializadas en eso. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Que las competencias no va cualquiera. Las competencias van a aquellos que están toda su vida dedicados a eso. Toda su vida dedicados a eso, especialistas en eso, ya deportistas de profesión. Y en Roma era parecido. Había muchos tipos de deportes, la lucha grecorromana, que era una lucha que se inventó en Roma, las peleas de gladiadores, ¿verdad? Las peleas que se hacían en el Coliseo Romano contra animales, ahí pusieron a muchos cristianos a que murieran, etcétera, etcétera, etcétera. Y los atletas. Los atletas es aquello en lo cual está Pablo pensando. Pablo no está pensando en los gladiadores ni en la lucha grecorromana, sino Pablo está pensando en los atletas, en los que corren
maratón, lo que ahora se compararía, por ejemplo, un triatlón o el Ironman, ¿no? La competencia física más demandante del mundo hoy, que es terriblemente demandante y que solo muy pocos pueden practicar. El punto es de que sea cual sea la disciplina a la que Pablo estaba refiriendo, eran personas que estaban consagradas a cultivar su cuerpo y a llevarlo al límite con tal de poder ganar la estéfanos, la corona de hojas de laurel, que era entregada al ganador, que significaba gloria, significaba honra. Más allá del premio monetario, eso no era lo importante, la estéfanos era lo importante, porque eso era sagrado para ellos, era el símbolo de que habías roto con tus límites, de que eras mejor que los demás y que habías alcanzado un nombre en la historia, la gloria y la inmortalidad. Pablo dice esto, ¿verdad? Una corona incorruptible es la que reciben los cristianos, no la corruptible. La corruptible es esa, la estéfanos, que si bien es cierto era hoja de laurel o hoja de olivo, al final se destruía eso, se secaba y se malograba. Pero Pablo dice, los creyentes que reciben una mejor corona. El punto es de que estos atletas competían por esto, por la estéfanos. Quienes participaban en estas disciplinas, dice la palabra, o dice la historia, perdón, empezaban desde muy temprana edad y se disciplinaban mediante el esfuerzo diario, la disciplina y el entrenamiento que formaban sus cuerpos para poder llevarlos al límite. En ese sentido, entonces, Pablo le dice a Timoteo, vete a ti mismo como un atleta que debe de actuar conforme a la ley para vencer y ser coronado. Ahora, ¿esta idea también del atleta es algo nuevo en las Escrituras? No. Es algo que también se ve en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo dice, yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos 20:24. Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7 al 8, he acabado la carrera. Llegué al final de la carrera, ¿no? Y había carreras de velocidad, habían carreras de resistencia. El punto es que resistí hasta el final. No me desvié ni a izquierda ni a derecha. No me volví atrás del mandamiento que Dios me dio. Terminé la carrera. Pablo dice y se preocupa de que su ministerio no tenga frutos. Y le dice a los Gálatas, esfuércense, no sea que yo llegue y vea que he corrido en vano. Pablo veía su ministerio como una carrera también. Era una carrera que tenía una meta: cumplir el propósito que Dios le había mandado como apóstol a los gentiles. Ese era su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el mío? Entonces tenemos que verlo como una carrera. Es la carrera, y en esa carrera yo tengo que echar mano de recursos, de fortaleza, de sabiduría de Dios, pedir dirección para acabar la carrera. No quiero ser un pastor que de acá a 5 años dejó el pastorado. O tuvieron que sacarlo del pastorado por inmoralidad, por pecado. Eso sería fracasar en la carrera. Eso sería no terminar la carrera. Yo quiero terminar la carrera. ¿Usted me entiende, hermano? Usted quiere terminar la carrera. Usted quiere llegar al final, porque la coronación es al final. El esfuerzo es en el trayecto, pero la corona viene al final. La estéfanos, bueno, en este caso la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Que Dios ha prometido a los que permanecen hasta el final. Pablo dice, el creyente debe mantenerse enfocado y abstenerse de todo lo que le impida vencer la carrera de la fe. 1 Corintios 9:24. ¿No? El escritor de Hebreos dice, los creyentes deben de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una carrera de resistencia. Una carrera de resistencia. El creyente debe tener presente que la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Así que olvidándome de lo que está atrás, dice, y extendiéndome de lo que estoy delante, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En ese sentido, viéndote a ti mismo y a mí como un atleta, entonces, ¿cuáles son los obstáculos aquí? Negarse a competir por pereza. El atleta debe competir. Para eso se prepara. Para eso ajusta su cuerpo y le exprime hasta el límite. Imagínense un atleta que no quiere correr, que no quiere entrenar diariamente, pero que aún así quiere correr. No va a poder, se le va a calambrar los pies, las piernas, va a sufrir una lesión porque no está preparado su cuerpo. Igual, de la misma manera, hermanos, los creyentes hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero un creyente perezoso, un creyente que no quiere prepararse, que no quiere correr, que no quiere servir, que no quiere crecer, es absurdo. ¿Cómo Dios me va a crear para buenas obras si no quiero correr en esas buenas obras? El atleta tiene que competir. El creyente tiene que crecer. Tiene que ejercitarse, tiene que disciplinarse. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, ejercítate
para la piedad, ¿no? Ejercítate para la piedad. Y cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted se congrega, cada vez que usted sirve, que ayuna, que va a una vigilia, o que lee un libro cristiano, que está meditando, usted está ejercitándose ese músculo espiritual, está manteniéndose en forma espiritualmente hablando para poder hacer la voluntad del Señor. Siguiente obstáculo, no querer avanzar en la fe. El término carrera de la fe implica movimiento. El término que hay una meta implica de que no podemos estar estáticos, sino que tenemos que movernos hacia algo, hacia un propósito. ¿Y eso qué requiere? No solo requiere la decisión, no solo requiere la disciplina, sino la estrategia para este tipo de desafíos. Hermano, ¿está usted preparado espiritualmente para correr y avanzar en la fe? ¿Está su mente lista, afinada y limpia, así como sus sentidos preparados para estar en sintonía y comunión con el Señor? ¿Tiene usted una estrategia definida, un plan de acción para su vida? ¿Usted tiene un horario de oración? ¿Usted tiene un horario donde lee la palabra? ¿Usted tiene un plan para leer la Biblia? ¿Usted tiene una estrategia para decir, este año yo voy a crecer en esta área, yo voy a servir en esta otra, yo voy a leer este libro, voy a leer la Biblia de esta manera, voy a orar por estos puntos, voy a orar a estas horas? ¿Tiene una estrategia? Si no la tiene, usted no está haciendo nada. Si usted no tiene una estrategia personal para poder crecer, entonces usted no está haciendo nada. Usted necesita una estrategia. Fracasar en prepararse, dicen, es prepararse para el fracaso. Tenemos que prepararnos para poder lidiar. Salir al mundo, a este mundo, sin estar en oración, sin leer la palabra y sin crecer en el conocimiento de la Biblia, es ir a pelear una guerra con alguien que tiene misiles y tanques y usted tiene palos y piedras. Usted no va a poder vencer. No hay forma alguna de que usted pueda vencer. Tercer obstáculo, querer tomar atajos. La Biblia dice, el que no compite legítimamente no es coronado. El que no compite conforme a la ley. Hay muchas formas de avanzar y crecer en la vida, pero no todas son legítimas o agradables a Dios. Usted sabe, ¿verdad? En las competiciones atléticas, ¿cuántos atletas han sido sancionados o han sido retirados de por vida? ¿Por qué? Porque les encontraron esteroides, porque les encontraron químicos que ellos tomaron, ¿para qué? Para hacerse más fuertes, para aumentar resistencia de manera artificial, no por entrenamiento, sino de manera artificial. Y las leyes claramente dicen que el atleta tiene que obtener el rendimiento de su cuerpo, no de un químico. De la misma manera, un creyente puede buscar un crecimiento artificial, cosmético, que no corresponde al verdadero crecimiento que Dios da. Puedo crecer financieramente, puedo tener mucho dinero, puedo tener títulos, empresas, conocimiento bíblico, un profundo activismo, pero eso no sirve de nada si no tengo una adecuada comunión con Dios, si no estoy creciendo espiritualmente, realmente en mi interior. Es un crecimiento solamente externo, es solamente pura apariencia, no hay un crecimiento verdadero. Yo necesito buscar a Dios en primer lugar. Si voy a agradarle a Él, entonces lo primero que tengo que hacer es crecer en comunión con Él y todo lo demás va a empezar a ordenarse y a tener su justa proporción. Disciplínate, hermano, para agradar a Dios. Entrena tu mente y tu corazón para estar sano, limpio, libre de toda contaminación y sensible a la voz de Dios. Porque una vida indisciplinada es una vida y es una mente embotada, dormida, letargada. Una vida pasiva, muerta, que no tiene comunión con Dios, que no puede ni siquiera diferenciar la voz de Dios, que no es sensible a lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere decir. Versículo 6. Quita la impaciencia que nos impide agradar a Dios. Quita la impaciencia que nos impide agradar a Dios. Dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo usa una tercera metáfora para exhortar a Timoteo a ser fiel y usa la de el labrador. Usa la del labrador. Recuerda, si Timoteo va a ser fiel y va a agradar a Dios y va a buscar a Dios, tiene que estar dispuesto a sufrir como un buen soldado. Tiene que estar dispuesto a competir legítimamente, enfocándose y disciplinándose, pero también tiene que ser paciente y trabajar arduamente. La Biblia de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir parte de los frutos. La Biblia textual dice: el labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. La palabra
traducida aquí por trabajar, no es la palabra normal que se usa en el griego, sino es una que se utiliza en Lucas 5:5. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, hemos trabajado toda la noche pescando y no logramos pescar nada. O sea, trabajaron arduamente y no lograron nada. Pablo también utiliza esta palabra en Hechos 20:35, cuando dice, trabajando duro, les he mostrado que es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Trabajar duro. También en la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 15:10, cuando dice que él ha trabajado más que los demás apóstoles. Entonces, la idea de esto es un trabajo arduo, un trabajo duro, esforzado. Y hermano, nada bueno viene en esta vida sin esfuerzo. La salvación que Dios nos ofrece es gratuita para nosotros, porque no nos cuesta nada. Pero a Dios le costó la muerte de su Hijo. Yo soy salvo por la fe, sin las obras de la ley. Pero si yo quiero alcanzar la bendición de Dios, si yo quiero ser útil en las manos de Dios, si yo quiero perseverar en el camino de Dios, si yo quiero mantenerme firme, afilado como un instrumento útil en las manos de Dios, yo necesito esforzarme, yo necesito crecer, yo necesito disciplinarme y poner esfuerzo en mi vida. Y ese es el primer obstáculo, la falta de trabajo. El creyente que piensa que solamente por su linda cara Dios le va a bendecir. El creyente que piensa que simplemente por buena suerte las cosas le van a acontecer en su vida. No, el labrador, hermano, tiene que trabajar muy duro. En los tiempos bíblicos ya existía el arado, ya existía el yugo tirado por bueyes, lo cual por supuesto que ayudaba muchísimo en las labores del campo. Pero sin embargo, el labrador todavía tenía que trabajar. Todavía tenía que preparar la tierra, tenía que abonarla, sembrar la semilla, cuidar del campo, velar contra las enfermedades de las plantas y cosechar. Todo ello bajo el sol, bajo el frío, en las inclemencias del tiempo, durante largo tiempo. Imagínese un labrador que tiene un campo ahí, ¿verdad?, con tierra muy productiva, pero que por pereza no hace nada y espera que las plantas salgan por sí solas. Es absurdo. Las plantas no van a salir por sí solas. Tienen que ser cuidadas, tienen que ser labradas. ¿Acaso sería lógico esperar frutos sin trabajo? No, ¿verdad? Es lo mismo para un creyente que espera buenas cosas de Dios, espera ser útil en la obra del Señor, pero no ha trabajado, no se ha esforzado, no ha puesto de su parte. ¿Cómo puedo esperar tener bendición en mi vida espiritual, hermano, si no oro, si no leo la Biblia, si no busco a Dios? ¿Cómo puedo esperar tener bendición en el ministerio si no trabajo? Si no estoy compartiendo el evangelio, si no estoy discipulando, si no me estoy preparando, si no estoy poniendo las manos en el arado. Es necesario trabajar, es necesario el esfuerzo, es necesario poner las manos y trabajar. La falta de conocimiento también es otro obstáculo. La agricultura es una labor complicada, hermanos. Es necesario conocer el manejo de la tierra, el tipo de la tierra, los diferentes tipos de semillas, fertilizantes, los tiempos, los plazos, cuánta agua necesita una planta, cuánto agua necesita la otra, los climas y todo ello. Un buen labrador tiene conocimiento de estas cosas para obtener el mejor rendimiento de la tierra. Pero imagínate un labrador novato al que se le entrega un campo y hace las cosas conforme a él le parece, ¿verdad? ¿No haría un desastre? Sí, porque no tiene conocimiento. No tiene experiencia, no sabe cuánta es la cantidad de agua debida, cuánto tipo de sol le tiene que caer a cada planta, cuál es el mejor suelo, cuál es el mejor abono, le puede echar de más, le puede echar de menos, porque no tiene experiencia, necesita aprender. Sería un desperdicio de tierra, de semilla, de tiempo y de dinero. Y muchas veces, hermanos, como creyentes, si no profundizamos en el conocimiento de Dios, si no profundizamos en limpiar nuestra mente y renovarla, nuestra vida va a ser un desastre, un desperdicio de tiempo, un desperdicio de dinero, un desperdicio de las cosas buenas que pudiera hacer, pero no puedo hacer por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas, perece mi pueblo. Un creyente que siga funcionando bajo una mente no renovada, bajo principios mundanos, va a sufrir por sus malas decisiones. O en el peor de los casos, se va a moldar al mundo, pero igual va a terminar sufriendo por la disciplina del Señor. Así que el conocer a Dios y el conocer su palabra no es opcional, es necesario, es obligatorio, es algo urgente y necesario que usted y yo tengamos que hacer en nuestra vida si realmente queremos obtener los frutos. Y tenemos que hacerlo con paciencia, y ese es el tercer obstáculo, la impaciencia. Hay plantas, usted sabía, que demoran muy poco en ser cosechadas. La lechuga, otro tipo de vegetales demoran 1 mes, máximo 2 meses en ser cosechadas, muy poquito tiempo. Pero hay otras, como por ejemplo la palta, que demoran hasta 4 o 5 años para poder obtener recién los primeros frutos, u otras incluso que demoran mucho más. Entonces hay un factor del tiempo ahí también, que el labrador tiene que tener paciencia. La Biblia dice, es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. La Biblia manda a tener paciencia, trabajando duro por el Señor hasta su venida. En estos tiempos, la mayoría de los creyentes, muchos creyentes, quieren ser bendecidos sin trabajar. Quieren ser bendecidos ya. Es decir, pastor, ya empecé a orar, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Hace cuánto se empezó a orar? Ayer. Espera el tiempo. A veces van a pasar meses, años. ¿Por qué Dios me castiga? No es castigo, hermano. Es desarrollar carácter, es desarrollar paciencia. Es aprender que los tiempos de Dios no son los míos. Y las cosas no se van a hacer como yo quiero, sino como Dios quiere. Y necesito desarrollar paciencia. Lamentablemente yo no crecí siendo un muchacho paciente. Fui muy impaciente durante muchos años de mi vida y tuve que aprender paciencia a punta de golpes. Así que yo les recomiendo, querido hermano, y ahora yo trato de hacerlo con mis hijas, enseñe a sus hijos a ser pacientes. No le dé todo lo que quiere en el momento que lo pide. Enséñele a ser paciente, porque la vida no funciona así. La vida requiere paciencia. Y nada que sea bueno en esta vida es gratis y ni es rápido. Una lección de la vida, hermano, que me ha costado lágrimas entender. Nada bueno en esta vida es gratis y es rápido. Lo bueno en esta vida cuesta esfuerzo y toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Así que, hermanos, esfuércese y espere. Como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé en el Señor. No se desanime, no se desaliente. Espere pacientemente al Señor. Pablo termina diciéndole a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué significa? Timoteo, medítalo, piénsalo y ve cómo tú, como creyente, puedes ser un mejor creyente agradando y acercándote al Señor. Recuerda, el soldado, si es fiel y se mantiene enfocado en su llamado, agradará al que lo llamó. Será un soldado destacable y será reconocido y promovido. El atleta, si es disciplinado y se mantiene constante en su esfuerzo y lleva su cuerpo al límite, será victorioso y será coronado con la gloria. El labrador, si es paciente y trabaja arduamente la tierra, recibirá recompensa de los primeros y hermosos frutos que la tierra le dé. Y Pablo termina diciendo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Como soldado, aunque realmente es el capitán de nuestra salvación, ¿verdad? Pero como soldado en esta tierra, Cristo vivió completamente enfocado en la misión de su Padre, viviendo solo para agradarle a Él, viviendo solo para hacer la voluntad de Él. Jesús dijo, por eso el Padre me ama, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús vivió para agradar a su Padre Celestial. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesús. Cuando sientas que no sabes qué hacer, acuérdate de Jesús. Tu meta es agradar no al hombre, a Dios. Tu meta es agradarle a Dios. Tu meta es complacer solo a uno, hermano, al Dios de los cielos. Los hombres pueden tener expectativas sobre tu vida. Pueden decirte qué hacer o qué no hacer. La única voz que tienes que escuchar es la voz del cielo. Y es el único al que tú tienes que escuchar, porque es el único al que tienes que agradar. En la vida nunca le vamos a agradar a todos, hermano. Es la verdad. Pero mientras tú le agrades a Dios, tranquilo. Como atleta, Jesús se disciplinó toda su vida para hacer la voluntad de Dios. Y caramba, llevó su cuerpo al límite, más que al límite, a la muerte. Llevó su cuerpo a la muerte en la cruz por causa de nuestros pecados. Sí, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo entregó su cuerpo físico fue lacerado, fue herido, maltratado, vejado, escupido, clavado en la cruz. Ya hemos escuchado de eso en la Semana Santa, en la conferencia. Cristo entregó su cuerpo a la muerte por causa de nosotros. Y por ello fue coronado, no con una corona de olivo, sino con un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Señor, de señores. Para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para que en su nombre todo aquel que le invoca reciba salvación y vida eterna. Y como labrador, Cristo trabajó duramente y esperó pacientemente la cosecha de su sufrimiento. El libro de Isaías 53 nos dice que el Mesías
después de haber dado su cuerpo en sufrimiento, verá el fruto de su aflicción. Después de Cristo haberse entregado a la muerte por nosotros, esperó pacientemente y obtuvo la cosecha, la salvación de muchos de la condenación del infierno. Así que mi amado hermano, cuando usted piense en desanimarse, cuando usted no encuentre cómo, cuando usted se sienta perdido, desorientado, cuando usted sienta que el mundo le abruma, cuando usted de pronto se da cuenta de que está desviándose del camino del Señor y que tal vez está acá sentado en la banca de la iglesia, pero su mente está volando, su mente está distraída, no puede orar, no puede concentrarse en la oración, le cuesta orar, le cuesta leer la Biblia. Recuerde, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Yo creo que Jesús no estaría pegado al celular, hermano. Yo creo que Jesús no estaría pegado a un videojuego. Yo creo que Jesús no estaría hasta largas horas de la noche viendo películas para el día siguiente no poder levantarse y orar. La Biblia dice que Jesús se levantaba de madrugada, aun cuando era muy oscuro, y se ponía a orar. Jesús se disciplinaba, hermanos. Aún dice la Biblia, a pesar de que su día era muy ocupado. Para los que decimos, no tengo tiempo. Jesús estaba muy ocupado, hermanos. Tanto que muchas veces no tenía tiempo ni para comer. Pero aún así se sabía dar un tiempo para descansar y al día siguiente nuevamente lo encontrabas doblando rodillas en la oscuridad de la noche, orando a su Padre Celestial. Busquemos al Señor, hermanos, y acuérdate de Jesús. Él es tu meta, Él es tu ejemplo. Hay muchas personas que usted admira, todo está bien. No hay problema con eso, pero acuérdate de Jesús. Él es el Señor. Y no solo Él es el Señor, no solo Él es el ejemplo. Él es la meta, Él es la inspiración, Él es la razón por la que estamos aquí. Él es la razón por la que usted puede esforzarse, por la cual usted no está perdido y rumbo al infierno, porque Él te salvó. Recuerda a quién tienes que agradar. Tienes que agradar a Jesús. Así que te animo y te desafío en esta mañana, hermano. Quita todo obstáculo que te impida acercarte a Dios. Quita todos tus ídolos, tus atavíos. Echa los ídolos, arrepiéntete de tus pecados. Deja tus malos hábitos que te impiden crecer y ven al encuentro de Dios. Yo no lo sé, hermanos, tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Qué cosas te impiden buscar al Señor? ¿Qué situaciones, qué malos hábitos, qué costumbres heredadas de este mundo, lleno de vanidad, aún te atrapan? Yo te lo digo, hermanos, y no lo digo como alguien que no tiene obstáculos. Yo todavía tengo obstáculos, pero también te digo que muchas cosas he tenido que dejar, que no parecían pecaminosas para mí, pero me quitaban tiempo. No me dejaba buscar a Dios. Y el Señor me hablaba, me decía, déjalo, porque yo no te llamé a esto. Yo te llamé a adorar. Yo te he llamado a buscar el rostro. No es tiempo para jugar, hermanos. No es tiempo para entretenernos. Es tiempo para pelear la buena batalla de la fe. Para orar por las almas perdidas. Para orar para que este templo se llene de gente nueva. Yo quiero ver almas convertidas, hermano. Y es una de las cosas que vengo orando hace ya buen tiempo a Dios. Señor, queremos ver almas salvadas. Queremos ver que los que vienen y no se comprometen, se comprometan. Aquellos que vienen y están como que sí, como que no, dudando, Dios toque su corazón y se comprometan. Que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos haga ver la grandeza de Dios. Y ante esa grandeza, hermano, caigamos de rodillas y digamos, Señor, toma mi vida, porque no hay vida fuera de ti. No hay nada que yo quiera fuera de ti. Que Dios pueda alumbrar nuestro entendimiento de esa manera. Pero tienes que pelear, hermano. Nadie lo va a hacer por ti. Yo estoy orando por ti, pero tú también tienes que orar. Y también tienes que orar por mí. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a decir al Señor, Padre, quita todo obstáculo que me impide conocerte, que me impide amarte, que me impide servirte. Aún lo que a mí me parece no pecaminoso, aún lo que me parece que es algo que me merezco. Porque sí, seguramente estás cansado del trabajo, quieres un tiempo de entretenimiento, quieres un tiempo de descanso, quieres un tiempo de regocijo. Está bien, no es pecaminoso, no es nada malo, pero la Biblia dice, cuando el Señor llega del campo y su siervo está allí, ¿qué dice el siervo? ¿Qué dice el amo? ¿Come tú primero y después me sirves? No. El amo le dice, sírveme primero a mí y después come y bebe tú. Porque esa es la labor del siervo, hermano. La labor del siervo no es agradarse a uno mismo. Dios no me ha salvado para yo agradarme a mí mismo. Dios me ha salvado para agradar a aquel que me salvó. Así que la prioridad de mi vida es ministrar a mi Señor. Y yo puedo querer relajarme, yo puedo querer descansar, sí, seguro, pero primero sirve a tu Señor.
Primero dobla tus rodillas y busca el rostro de Dios. Después comerás y beberás tú. Primero es el Señor, hermano. Hasta que no lo entiendas, no vas a poder crecer. Primero es el Señor. Jesús le dijo, ¿acaso el amo dirá a su siervo, come y bebe y después me sirves? No. El amo dirá, sírveme primero a mí y después come y bebe tú. Primero es el amo. Primero es el Señor. Primero es el que te salvó. Para eso te salvó, para servirle, para ministrarle, para que pases tiempo con Él, para mostrarte su voluntad, para mostrarte su carácter, para que entiendas su plan y sus propósitos, para llenarte de su poder y para enviarte a este mundo a hacer una diferencia. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te suplicamos, Padre, porque tú estás llamando a tu pueblo así como llamaste a Israel, Señor, a que vengamos al encuentro contigo, pero tenemos que santificarnos. Tenemos, Señor, que quitarnos los atavíos. Tenemos que quitarnos los ídolos y todas aquellas cosas, Señor, que nos impiden buscar el rostro de Dios, que nos entretienen, que nos entrampan, que, Señor, son aquellas cosas en las cuales nos enredamos y no podemos tener tiempo contigo. Y los días pasan, Señor, y el tiempo pasa y el cuerpo se hace más viejo, Señor. Y los tiempos empeoran, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder quitar de nosotros todo aquello obstáculo, redes sociales, entretenimiento, televisión, malos hábitos, pornografía, pecados ocultos, no lo sé, Padre, pero todas aquellas cosas que nos impiden buscarte, que nos impiden correr, Señor, la buena carrera de la fe, que nos impiden militar la buena milicia, que nos impiden, Señor, recibir los frutos de nuestro esfuerzo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte en primer lugar a través de la fe. Si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, Señor, que está engañado, pensando que es creyente porque viene al templo, porque su familia es creyente, porque su esposo es creyente, porque su esposa es creyente, Padre, abre los ojos de su entendimiento. No quisiéramos, Señor, que nadie esté aquí engañado, porque somos de la verdad, Señor, estamos a favor de la verdad. Abre los ojos, Señor, de aquellos que no te conocen, para que puedan ver a Jesús, para que puedan ver a Jesús como el Señor crucificado y resucitado, que puedan confesar con sus labios que Cristo es el Señor. Querido amigo, amiga, si en esta mañana tú no estás seguro de tu salvación, allí en tu corazón, repite conmigo, Señor, yo quiero conocerte en esta mañana, me doy cuenta de que no tengo una seguridad, no tengo una certeza de que te he conocido, Señor. Pero en esta mañana yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero conocerte verdaderamente, Señor. Yo quiero entregarte mi corazón y confieso en esta mañana con mis labios que Jesús es el Señor y que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos para ser el Señor. Pero quiero que sea el Señor de mi vida. Y a partir de hoy, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú me guíes y me guardes hasta el final. Si usted ha hecho esa oración y usted en su corazón reconoce que recién está conociendo a Cristo, acérquese a mi persona, a un anciano de la iglesia. Dile, Señor, dile, hermano, yo quiero aprender de Jesús, yo quiero discipularme. Yo quiero aprender la palabra de Dios. Querido hermano, si usted ya tiene tiempo en Cristo, usted ya sabe, usted conoce, como yo, ya hemos peleado varias batallas. Ya hemos luchado algunas batallas, hermano. Algunas las hemos ganado para la gloria de Dios, otras no, con tristeza tenemos que reconocer. Pero en esta mañana yo quiero animarte. Pablo te dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del Hijo de Dios. Acuérdate de su entrega, acuérdate de su disciplina, acuérdate de su esfuerzo, acuérdate de su trabajo, acuérdate de su amor, acuérdate de su devoción, acuérdate de su dedicación, acuérdate de su compromiso, acuérdate de su amor. Acuérdate de Cristo, hermano. ¿Acaso no vale la pena darlo todo por Él? Él te salvó. ¿Acaso no vale la pena que tú le rindas tu vida por completo? Él te amó cuando no merecía ser amado. Él te bendijo cuando no merecía ser bendecido.
¿Acaso eso no merece, hermano, que tú le ames con todo su corazón? ¿Por qué no le amas con todo su corazón? Él quiere amarte, quiere buscarte, pero quiere que le busques. Acercaos a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. ¿Quieres que Dios se acerque a tu vida? Acércate a Él. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios te dé victoria sobre el pecado? Búscale. ¿Quieres que Dios abra puertas para tu vida en el ministerio? Búscale. ¿Quieres que Dios bendiga tu hogar, que salve a tus familiares inconversos? Dobla rodillas y no pares de buscar. ¿Quieres que Dios bendiga tu economía? ¿Quieres que Dios bendiga tu salud? ¿Quieres que Dios te abra puertas, que te dé sabiduría? Búscale. No busques en el mundo, hermano, lo que solo Dios puede dar. No busques en el hombre lo que solo Dios puede otorgar. Dice la palabra que aquel que me busque en privado, Dios le recompensará en público. Padre mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar todo obstáculo que nos impida buscarte. Que podamos desarrollar en nuestro corazón una convicción de buscarte cada día. Que podamos quitar de nosotros, Señor, todo aquello que nos impida crecer. Y que podamos ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Buenos soldados, atletas disciplinados, pacientes labradores, hasta el día en que tú vuelvas. Te lo pedimos, Señor, y te suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor una vez más.